otro tema, hoy día estamos con analistas y queremos hablar esta mañana con Marcelo Arequipa para profundizar los temas de padrón electoral. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cuál es el peso electoral de cada departamento según este padrón que fue presentado en los recientes días? Buenos días, muchas gracias. A ver, yo diría que el panorama que nos pinta este padrón electoral es un panorama de un país muy dividido, ¿no? Muy dividido básicamente en dos regiones geográficas, en Oriente y en Occidente, con muy poca distancia, es decir, una diferencia muy pequeña entre La Paz y Santa Cruz. Claro, estos congregan la mayor cantidad de votantes. No hay duda que además hay que hacer un añadido, un matiz aquí en el caso de La Paz. El voto en el Alto es mayor a el voto en la ciudad de La Paz. Yo no tengo exactamente el dato de este padrón en términos de estas diferencias de las ciudades, pero sí el del año pasado, el voto del Alto estaba rondando más o menos entre el 11 y 12 puntos de lo que es todo el padrón a nivel nacional. Y después venía La Paz con 10 puntos. Este es un dato también para el caso de La Paz sumamente importante porque hace una diferenciación incluso en la intención de voto, ¿no? En el caso de Santa Cruz no. En el caso de Santa Cruz tienes casi un 27% del padrón electoral concentrado. Ahora, en el tercer lugar, es decir, ya vemos en un tercer lugar, pero ya mucho más alejado de estos dos primeros, estaría Cochabamba, con 19 puntos porcentuales de todo el padrón electoral. Decía hace un momento que tenemos un país dividido porque si uno hace el ejercicio de ver grupos regionales, es decir, lo que comúnmente nosotros conocemos como Occidente, Oriente y los valles, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. El occidente del país concentra el 38% de los votos, es decir, los departamentos que integran el occidente de Bolivia. El lado que integra los valles, es decir, los departamentos que integran los valles en Bolivia, ocupan el 24% del electorado. Y el oriente, la región oriental, ocupa el 37% del electorado. Entonces, la concentración tanto en Oriente como en Occidente es muy alta. O sea, ya no basta solamente con pensar en ganar en Occidente, en el país, en ser la primera fuerza. Hoy día hay, sin duda, el hecho fáctico de que el Oriente es un factor de poder. Y el Oriente con sus propias características, ¿no? A diferencia del Occidente. Arequipa, muy buenos días, lo saluda Gabriela Oviedo y quería profundizar precisamente con respecto a lo que usted decía. ¿Qué tan cierto es entonces que la votación se defina en el eje central entre Cochabamba, Santa Cruz y La Paz? ¿Es eso factible? ¿Pesa más el voto urbano, rural en estos tres lugares? Sí, Gabriela, buenos días. Mira, es verdad, es cierto que el peso específico, probablemente la concentración más alta, si uno lo ve en términos del eje central, está, digamos, concentrado en estos departamentos. Pero hay un predominio muy fuerte de La Paz y de Santa Cruz. En este análisis, si queremos verlo solamente el eje central, ¿no? Solamente el eje central, Cochabamba ha dejado de ser un espacio, digamos, que congrega una cantidad de votos importante, yo diría, si no es solamente La Paz y solamente Santa Cruz. Ahora bien, voto urbano, voto rural. Igual, para el caso de Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz, solamente la ciudad, tiene alrededor de 16 puntos del padrón electoral a nivel nacional. O sea, es el principal centro de votación, el principal espacio geográfico que congrega la mayor cantidad de electores a nivel nacional en términos de la ciudad de Santa Cruz. Después viene el Alto y después viene La Paz. Entonces, es sumamente importante tomar en cuenta esto y en todo caso, me imagino que quienes hacen las campañas electorales de los diferentes partidos
saben y entienden el peso específico que tiene cada una de estas ciudades, ¿no? Y un factor que está empezando a vislumbrarse quizá a raíz de las pasadas encuestas que estamos viendo es el tema de la identidad, ¿no? Hablaba, por eso decía, del tema regional, porque en el caso nuestro, en el caso de Bolivia, una fractura social muy fuerte y muy histórica, para bien o para mal, en este país es el tema regional, ¿no? Entonces, si uno revisa, si uno ahonda un poco más en cuánto realmente uno se identifica con su región, vamos a encontrar que Bolivia no tiene una identificación regional muy fuerte, muy determinante. Luego, por tanto, por eso los líderes políticos que se identifiquen con mi región, con los cuales yo además me identifique, estos van a tener una probabilidad más alta de recibir mi apoyo electoral. Por eso estamos viendo que en la parte de poco ya desplazando los valles y el oriente, en Bolivia, hay una competencia muy fuerte y muy movida hoy día, no tanto en Occidente, donde al parecer hay algo que está más o menos estático y es casi el color azul que hemos estado viendo a lo largo de estos meses en las encuestas. Ahora, ¿a qué atribuye que La Paz tenga mayor número de votantes que Santa Cruz? ¿Y en qué afecta esto a la distribución de escaños? No, a ver, yo decía que en realidad Santa Cruz tiene, bueno, a nivel departamental, en realidad, si lo vemos a nivel departamental, La Paz tiene, claro, un poco más de votantes, ¿no? Un poco más de votantes que Santa Cruz. No son muchos, es decir, se diferencian por cientos, no se diferencian por miles en realidad, por mucha cantidad. La Paz tiene 27.4% de electores habilitados. Santa Cruz tiene 26.8% de electores habilitados, ¿no? Ahora, ¿cuál es la concentración más grande ahí en el caso de La Paz de electores? La concentración más grande es la ciudad del Alto, no es la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz ha dejado de ser receptora y congregadora de electores o de ciudadanos o de personas, si me permite la palabra. La ciudad de El Alto es la que empieza a funcionar como un imán dentro de el departamento para congregar y para aglutinar más bien personas. Entonces, creo que el peso por eso en el caso de La Paz no es tanto la ciudad de La Paz, sino más bien es la ciudad de El Alto. Señor Arequipa, en elecciones pasadas hemos escuchado que el voto rural ha definido el resultado de la elección. ¿Cuán cierto es esto? Hay un peso importante en el caso del área rural, hay un peso importante, pero yo creo que esto merece muchos matices, muchísimos matices hoy día. En gran medida porque primero tenemos una clase media ascendente que tiene un rasgo mucho más urbano que rural, que lo teníamos, digamos, hace más de 10 años atrás. Luego, las ciudades han empezado migraciones muy altas internas de Bolivia, es decir, la migración del campo a la ciudad es un fenómeno más que evidente hoy día, ¿no? No quiero decir con esto que el campo no tenga su importancia, es decir, el área rural no tenga su importancia. Creo que en realidad, por eso, la definición última de la tendencia hacia favorecer algún candidato está en las ciudades, porque además el voto oculto, el votante que todavía tiene una indecisión sobre por quién va a votar, está en las ciudades. Y ese votante se maneja básicamente hoy día en dos perspectivas. Primero, ¿cuáles son los temas más importantes que se discuten en la coyuntura? ¿Cuáles son los últimos temas que se están hablando? No tanto hacia atrás, muy hacia atrás. Y segundo, ¿cuánto me identifico yo con mi candidato? La identidad, por eso es sumamente importante. En la parte rural, en cambio, tenemos más bien una cohesión mucho más estructurada. De ahí que incluso la lectura desde las ciudades sobre el campo o sobre el área rural a veces sea un poco, yo diría, sesgada respecto a no es posible que la gente vaya a votar en grupo por una sola fuerza política, ¿no? Cuando eso en centros poblacionales donde hay una cantidad reducida de personas,
es más posible, es más factible. No es tan factible en centros donde hay lugares, concentraciones de gente más grande, más extendida. Arequipa, permítame un segundito para seguir ampliando esta información, porque hablamos ahora que con relación a los parlamentarios, ¿cuáles son los departamentos que tienen más escaños y cómo podría esto incidir en el modo de repartir los mismos? Mira, hay que tener mucho cuidado de no confundir y sobre todo que de la población no esté confundida respecto a si hoy día un departamento tiene más electores, luego por tanto debería recibir más representantes, más escaños. No, esto no funciona de esa manera. La forma de asignar escaños, número de diputados en el caso nuestro, depende de dos cosas. Primero depende de los censos, de los censos nacionales que se hacen periódicamente, y estos se hacen por lo menos cada 10 años. Nosotros vamos a entrar recién en los siguientes años a un censo que definirá seguramente el hecho de que Santa Cruz obtenga una cantidad o se sume uno o dos diputados más. Esa es la primera cosa. El segundo criterio para asignar diputados es el tema de los equilibrios socioeconómicos, ¿no? Y aquellos espacios que tienen, aquellas regiones que tienen menor desarrollo económico en todo caso. Entonces, por eso se asegura una cantidad mínima de diputados que deben tener aquellos departamentos que no tienen una concentración de votos importante. Por ejemplo, Pando, hoy día el departamento de Pando tiene solamente el 1% de los electores a nivel nacional, solo el 1%. Por esa regla, quizá Pando no debería tener ni siquiera un diputado, ¿no? Ni siquiera. Pero por eso la ley genera una propensión a ciertos equilibrios regionales para que tengan una representación mínima los departamentos y luego no queden postergados o rezagados. Entonces, por eso se aplica otra fórmula en este caso. Entonces, creo que por eso, como decía, hay que tener mucho cuidado no confundir estos dos criterios. Gracias, es el análisis de Marcelo Arequipa hoy en la revista Rumbo a las elecciones generales este 18 de octubre.